Bien, como decíamos antes, llegamos a un menú de importación de datos con un asistente. Este asistente me pone delante de los ojos pues todas las hojas Excel que tienes el fichero que hemos señalado, que era el fichero que se llamaba DanoneD, ¿no? Bien, pues estaba la base Xavi. Como veis, además aquí hay una muestra para que veamos para recordar qué es lo que tenía, ¿no? Pese a todo, podemos mantenerla abierta, es decir, no nos da problemas ni nos da un mensaje de error si lo tenemos abierto, ¿no? De todas formas, pues va cambiando la ventana que tenemos aquí enfrente y nos va diciendo qué es lo que tiene cada una de las hojas Excel en cada pestaña, ¿no? Entonces, si recordamos, a nosotros lo que nos interesaba era importar la base de datos que se llamaba Definit, que es una base de datos que, si contemplamos hacia la derecha, ¿no?, pues tenía las nuevas variables que habíamos creado. Y bueno, lo que vemos es una serie de filas hasta la fila 25, ¿no?, porque tampoco hace falta pues ver mucho más para saber de qué tabla se trata. Bien, si le damos a siguiente en Definit, nos llevará a una siguiente ventana en donde nos pregunta si la primera fila contiene encabezados de columna, y le vamos a decir que sí. Por eso está marcada, ya está ticada de entrada, porque imagina que sí. A continuación nos pregunta por el campo índice. Nosotros ya en Excel habíamos creado un campo índice que tenía el valor 1, 2, 3, 4, así hasta el final, y le vamos a decir que el nombre del campo ID es el campo que está indexado, pero no con duplicados. ¿Qué significa con duplicados? Existe la posibilidad de que tenga o no duplicados. Que tenga duplicados es, por ejemplo, como en el caso de la columna de códigos, donde estaban las comunidades autónomas y las provincias, en donde distintas provincias, pero de la misma comunidad autónoma, pues tenían el mismo código. Bien, este no es el caso, no es el caso de la columna ID. La columna ID tiene un número que es diferente para cada empresa. Entonces le vamos a decir que sí, pero sin duplicados. Entonces, de esta manera toma nota de que este es el campo índice. Pese a todo, la tabla quiere crear por su cuenta pues una clave principal o un campo clave o índice. Le vamos a decir que el campo clave es ID y que siga manteniéndolo. A continuación ya me dice que lo va a importar, y lo va a importar con el nombre que aparece o que tiene en la pestaña Excel, que es Definit. En Access casi que le vamos a llamar Xavi, ¿no?, porque va a ser la tabla Xavi que va a ser diferente o no va a ser igual a otras tablas que vamos a traernos también a Access. Y le damos a finalizar y bien, nos permite guardar los pasos de la importación. Hay veces que los procesos de importación son muy largos y muy complejos, sobre todo cuando son en formato de texto, llega a hacer algún tipo de cortado. Como no es el caso, no lo seleccionamos y le damos aquí abajo cerrar. Y entonces la base Xavi se nos añade. Es importante ver que en Access las acciones, muchas de las acciones que realizamos, no hace falta guardarlas o darle a un guardar como o darle al icono de guardar, porque ya se guardan. Por ejemplo, fijaros, en Xavi hemos incluido una tabla nueva que se llama Xavi, y sin embargo el botón de guardar se mantiene inactivo. ¿Por qué? Pues porque si nos fuéramos ahora, pues la base de datos Xavi se mantendría, o la tabla Xavi se mantendría dentro del archivo, es decir, lo ha guardado ya de entrada. Es una cuestión de mentalidad que es distinto, nos llama la atención, porque en Excel, como en Word, tenemos que estar guardando permanentemente todo lo que hacemos. Aquí veremos que también habrá que guardar, sobre todo cuando se realiza un cambio dentro de la propia tabla. Veremos que entonces sí, habrá que guardarla, o si le damos, por ejemplo, si la cambiamos de nombre, la tabla, u otro tipo de acciones que hagamos sobre ella. Si hacemos doble clic encima de Xavi, pues veremos la misma tabla Excel, ¿no?, que ahora se llama Xavi, antes era Definit, que era definitiva, ¿no? Y bueno, pues vemos que aquí están pues todos los datos. Bien, aquí no se ve bien porque tiene muchos decimales, ¿no? Podríamos a lo mejor fijar el número de decimales en un número concreto o inferior. Vamos a ver que las tablas Access tienen un anverso y un reverso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por un lado, el anverso es lo que estamos viendo ahora, es la parte de delante, es la tabla de datos, pero el reverso sería la parte que hay por detrás, ¿no? Por detrás es como el remiendo, ¿no? Si le damos, por ejemplo, aquí en Xavi, al botón derecho, hay una opción que pone Vista Diseño. ¿Y qué me dice Vista Diseño? Bueno, pues en Vista Diseño lo que me viene es pues por filas lo que son columnas.
¿vale? Por filas me van a venir, bueno, perdón, en este caso, no, es un poquito, sí, es así, es por filas lo que son columnas, lo que pasa es que no, vamos a ver, se ve solamente arriba, arriba veis nombre del campo. ¿Qué es el campo? Bueno, para Access, las columnas se llaman campos, que son las variables, y las filas, que son las empresas, o son los años, o los meses, se llaman registros. Entonces, bueno, se trata de un lenguaje que hay que aprender, porque, bueno, se suele utilizar bastante. Sobre todo es un lenguaje propio de las bases de datos. Entonces, como os estaba comentando, bien, aunque no lo puedo bajar, pero estáis viendo que por filas, ID, nombre, a continuación sería descri, ¿qué serían? Serían lo que son las columnas o las variables, nace en la base de datos visto por esto es el reverso, visto por el anverso. Si le doy aquí a ver, veo el anverso, si le doy a ver, veo el reverse, anverso y reverso, ¿vale? ¿Y qué es lo que aparece abajo? Abajo aparecen una serie de características propias de esas columnas o variables, como por ejemplo el tamaño del campo, el formato, una máscara de entrada, toda esta serie de características son interesantes fijarlas cuando uno, pues, no sé, vive para una base de datos, es decir, imaginaros, pues, no sé, una gran empresa que tiene que tener muy bien preparada y muy bien organizada la base de datos de sus clientes, ¿no? Pues imaginaros una entidad pública que también quiere tener a los contribuyentes. Entonces la base de datos tiene que estar muy bien hecha, muy bien preparada y sobre todo tiene que estar también preparada para que sea fácil la inserción de los datos. Cuando se incorpora un cliente más o un contribuyente más a la base de datos, hay que introducir su información y eso lo tiene que hacer un administrativo. Entonces el informático, la persona que prepara la base de datos, la prepara, puede hacerlo de manera que se eviten errores. Por ejemplo, voy a poner un caso en donde pudiera plantearse algún error, sobre todo un error de tecleado, ¿no? Aunque hay algunos otros. Es, por ejemplo, con la columna cpost. Cpost es el código postal, ¿no? Si recordáis, ¿no? En la tabla principal, por el anverso, ¿no? Pues el código postal, a ver dónde lo tenemos. A ver, lo tenemos por aquí detrás. Aquí, cpost. Bueno, pues todos sabemos que el código postal pues es un número que consta de 5 dígitos y que, bueno, pues si por algún motivo pues solo metiéramos 4, incurriéramos en algún error de ese tipo, pues el código postal estaría mal escrito. Por ejemplo, los códigos postales de las provincias que van del 1 al 10, por ejemplo, un código postal que empiece por 08 se corresponde con la provincia de Barcelona, que es la provincia 08. Entonces, si yo me olvidara del 0, por ejemplo, al ir rápido, tecleando, pues la base tendría que estar preparada para darme un error, ¿no? Entonces esto, ahora mismo, si yo me olvido del 0, yo incorporo aquí a cpost un dato añadido. Imaginaros que yo pues añado una nueva información, que sería la empresa 166, y digo, por ejemplo, nuevo, ¿no? Y bueno, pues sigo introduciendo datos, los puedo introducir más o menos fácilmente, dándole a intro, ¿vale? Pues si yo me vengo, por ejemplo, a la parte del código postal y en vez de meter 08 pongo 8201, pues se quedaría perfectamente marcado. Entonces, ¿existe alguna manera de evitar este error? Es decir, de que yo no pueda poner pues 8201, que yo tenga que poner a la fuerza 08 o alguien me diga, oiga, que usted se ha equivocado. Bueno, pues sí que existe esta posibilidad yendo al reverso, como os decía. Y en cpost, en el reverso, pues en máscara de entrada, yo le puedo pedir que me dé pues un formato que me asegure los 5 dígitos. Bueno, me pide en primer lugar guardar la tabla porque he añadido una nueva fila, le voy a decir que sí, ¿no? Y ahora pues me da varias opciones de máscaras y una de ellas, como veis, es el código postal. El código postal, yo le digo que siguiente, que de acuerdo, me dice el código postal tiene que tener 5 dígitos y si hay algún error yo le voy a poner una rayita al error, ¿no? Pues sí. Entonces le digo si los símbolos de máscara, bueno, pues le digo que sí, ¿vale? Y finalizar. Entonces me queda la máscara marcada de esta forma. Entonces si yo me vengo a esta parte, bien, guardo la tabla para que guarde este cambio. Entonces si yo me vengo a esta parte de aquí, en la fila nuevo, pues me sitúo aquí, le digo, bueno, pues llego al código postal y de nuevo me equivoco, pongo 8 en vez de 08201. Entonces me va a decir que hay un error, que me falta algo más, que yo tengo que insertar algo más. Entonces
entonces claro, ya la persona se da cuenta y dice, ah no, es que me he equivocado, es 08201 y sigue adelante. Bien, esto de las máscaras es útil, como digo, cuando se prepara la base de datos para que una persona introduzca datos muy rápidamente y entonces haya una serie de campos muy importantes que además pues suelen ser así de tipo numérico, tienen una forma determinada y entonces se preparan para que den errores si alguien se equivoca en el proceso del tecleado, ¿no? Y bueno, pues es la verdad hay que reconocer que es una función interesante, sobre todo para este tipo de acciones. Lo que vamos a hacer es eliminar esta fila o este registro. Si yo lo señalo, ¿verdad? Se marca toda ella y en la mano derecha le digo eliminar registro, pues se elimina un registro, le digo que sí, y ahora sí, ahora está iluminada el icono de guardar, porque ahora puedo guardar la tabla o debo de guardarla para que se consten los cambios, ¿no? Y entonces también podría cerrar la base Savi, quedaría cerradita. Si yo ahora quisiera importar otros datos, pues tendría que hacer lo mismo. En datos externos, Excel, ¿no? Me vendría, ya está marcado el lugar donde está la base de datos de Danone, y entonces pues una vez más le pido importar, y en aceptar pues de nuevo se abriría la base Excel pues con todas sus hojas. Entonces lo que voy a hacer ahora es importar una serie de hojas, sobre todo aquellas que tienen los datos por comunidades autónomas. El dato, por ejemplo, CA, que si no sé cuál es, pues lo recuerdo, es aquel que tenía los códigos por provincias, porque me interesa ahora que en la base Savi, donde están las provincias, pues se le pueda añadir a la derecha el código de la comunidad autónoma a la que pertenece la provincia. Entonces esta tabla me interesa. Y lo mismo que me interesa esta tabla, también me interesaría tener la tabla con los datos regionales, que es la tabla que tenía las dos variables de carácter regional o por comunidades autónomas que había yo tomado del anuario económico. Y eso es lo que habría que hacer en el paso siguiente.